Listo, pues si quieres, iniciamos. Bueno, pues muy buenas tardes a todas y a todos. Sean bienvenidas y bienvenidos a esta sesión del seminario Ecología Política, Movimiento Socioambiental y Acción Política, que es posible gracias a la colaboración de dos instituciones, a la suma de esfuerzos de algunos compañeros. Estas instituciones son la Universidad Intercultural del Estado de Hidalgo y el Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social, Unidad de Occidente. El seminario, pues, ya tiene ratito de estar acá trabajando desde enero del 2021, y en ese trayecto pues se han sumado muchos esfuerzos, ¿no? Mucho trabajo detrás, por ejemplo, el trabajo de Miguel Carrillo, de Sidney McCullig y el de Edgar Delgado, que está por acá también apoyándonos. Y pues bueno, el día de hoy nos acompaña Raúl Civechi, ¿no? Entonces, con la charla titulada Luchas comunitarias por la vida y crisis socioambiental civilizatoria. Creo que, pues bueno, Raúl Civechi es ampliamente conocido por todas y todas nosotros. Y bueno, pues muchas gracias, Raúl, por estar con nosotros acá. Y bueno, pues adelante. Bueno, buenas tardes. Gracias por la invitación, Oscar, y a las instituciones que están presentes, y gracias a todas y todos ustedes por invitarme a este seminario. Quisiera empezar diciendo que en realidad estamos ante una crisis múltiple, ¿verdad? No es solo una crisis socioambiental, por supuesto que la es, pero estamos ante una multiplicidad de crisis que configuran entre todas ellas esta crisis civilizatoria de la que venimos hablando. Me gustaría describirla un poquito, muy brevemente, y después entrar un poco al tema de las luchas, ¿verdad? Del conflicto social y de qué puede hacer el conflicto en esta situación. Yo entiendo que hay, por lo menos en esta multiplicidad de crisis, tres grandes vertientes, ¿verdad? Una es la crisis geopolítica, la crisis, digamos, de lo que Wallerstein planteaba del sistema mundo moderno, occidental, capitalista, patriarcal y colonial. Podemos seguir poniéndole apellidos, ¿verdad? Pero hay una crisis geopolítica, que ahora voy a entrar en ella. Sin duda hay una crisis ambiental o de la vida en el planeta, y hay una crisis social o societal muy profunda. Y configuran en su conjunto esta crisis de la civilización, que en resumen podemos verla como una inminencia de un colapso civilizatorio, colapso de la vida, y además de eso, una vida que en el planeta está en peligro.
tanto la vida humana como la no humana, como la llamada naturaleza, la vida en su conjunto. Entonces, para entrar con la crisis geopolítica, me parece que desde la guerra, la invasión rusa de Ucrania y la agresión de Israel a la Franja de Gaza y al conjunto del pueblo palestino, esta crisis civilizatoria, geopolítica, se viene agudizando y ha crecido exponencialmente y nos acerca a situaciones, y creo que todos ustedes lo deben tener claro, enormemente peligrosas, ¿verdad? O sea, podríamos cifrar esta crisis incluso antes de la invasión de Ucrania, cuando el Euromaidán 2014, o antes incluso cuando la crisis de subprime en Wall Street en 2008, esto se viene cocinando, quizá incluso de antes, desde los atentados a las Torres Gemelas 2001, la posterior invasión de Afganistán y toda esa situación que se viene agravando y que eclosiona en un momento determinado, pautada por un deterioro de la unipolaridad dominada por Estados Unidos, que era estable desde 1940 y pico. 45 son los acuerdos de Bretton Woods, en donde nace el nuevo orden internacional, que se mantuvo estable durante décadas, pero que ahora esa unipolaridad, o sea, un mundo dominado por una sola potencia, entra en crisis. Algunos especialistas, algunos geopolíticos, yo soy lector de geopolítica, ávido lector, pero no me considero geopolítica, soy educador popular, trabajo con movimientos sociales y atiendo un poco esa rama porque la situación es muy grave y es necesario tener alguna idea de lo que está pasando, sin llegar a ser especialistas. Entonces parece evidente que esta crisis de la unipolaridad ya se instaló en una parte del mundo. Los especialistas sostienen que África y Asia ya son multipolares y que lo que queda en disputa hoy es América Latina, donde todavía hay una dominación unipolar de Estados Unidos, pero que se vienen abriendo grietas en ese sentido. Entonces estamos en una fuerte tensión, por un lado la OTAN, Estados Unidos y sus aliados europeos, más o menos entusiasmados en ello, y por otro lado una alianza en la cual está China, Rusia, Irán, y se va sumando el grueso del sur global, como se le viene llamando ahora, ¿verdad? Para tener una idea del volumen de lo que está cambiando, habría que decir de que desde el año 45, en una célebre negociación entre el rey de Arabia Saudita y el presidente de Estados Unidos, a bordo de un portaaviones, se estableció una sólida alianza entre Arabia Saudita y Estados Unidos. Esa alianza hoy ya no existe. Arabia Saudita aceptó integrar los BRICS, la alianza Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, y su principal exportación de petróleo ya no es a Estados Unidos, sino a China. Un cambio de alianzas muy fuerte. Veremos qué sucede, aunque no creo que cambie nada en el fondo, con la alianza entre Estados Unidos e Israel, que hoy tiene algunas dificultades por la actitud del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ¿verdad? Entonces, esta situación, ¿en dónde nos coloca? En un cimbronazo del sistema mundo muy profundo, con riesgos inminentes de utilización de armas nucleares por parte de alguna de las potencias, que ya son 9, no solo las 5 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, sino otras 4 por lo menos que en este momento tienen armas nucleares. Y entonces estamos en una situación en la cual lo que hay en Ucrania es un enfrentamiento entre las
entre dos grandes potencias nucleares y la posibilidad de utilizar algún tipo de arma nuclear, aunque sea de las que se llaman tácticas muy locales, es evidente, ¿verdad? En segundo lugar está la crisis ambiental, de la cual se habla mucho y está empezando a configurar, cosa que no sucedía hasta ahora, parte de las crisis globales, incluso agudizando la crisis geopolítica. Fíjense ustedes qué impresionante lo que pasa en este momento con los dos principales canales de navegación, o sea, estrechos de navegación del mundo, el canal de Suez y el canal de Panamá. Ambos han visto reducir el flujo de barcos 40%, poco más, poco menos, durante meses, por las dos razones que mencionamos aquí, ¿verdad? El canal de Panamá por falta de lluvias, las esclusas que permiten el paso de un océano a otro, no tenían agua para llenarse y entonces disminuyó el flujo. A la vez disminuye el flujo en el canal de Suez por el apoyo de Yemen a los palestinos y el bombardeo del gobierno yemení de Saná a los barcos que atraviesan, algunos barcos que atraviesan el Mar Rojo y que van a Israel, ¿verdad? Entonces, los dos conflictos geopolíticos y ambiental se mezclan en este momento, confluyen en este momento, creando una situación bastante compleja desde el punto de vista del transporte de mercancías. Pongo este ejemplo porque creo que es un ejemplo claro y típico de que una crisis retroalimenta a la otra, ¿verdad? La crisis ambiental tiene en Palestina, por ejemplo, una expresión brutal que es desde ya hace mucho tiempo la falta de agua para la población palestina, falta de agua que en las grandes ciudades latinoamericanas, escasez de agua es cada vez mayor, barrios enteros de Ciudad de México, de San Pablo y de otras ciudades no tienen agua. Esto se viene cocinando a fuego lento también a los últimos 20 años. Son millones de personas que no tienen acceso al agua y que cada vez lo tienen menos. Ya no digo agua potable de calidad, ¿verdad? Digo simplemente agua. Y ustedes imagínense que un colapso hídrico en una gran ciudad como Ciudad de México, que el agua viene de muy lejos, es perfectamente posible. Incluso en Brasil, años atrás, cuando hubo una sequía importante, el SABRES, que es un instituto que se encarga del suministro de agua, hizo encargó ejercicios al ejército de militarización de las fuentes de agua ante posibles situaciones de colapso, ¿verdad? Colapso que, insisto, ya vive en muchos barrios en nuestras ciudades y que algunos tienen que ser abastecidos diariamente con pipas, ¿verdad?, de agua. En algunos lugares esas pipas son acompañadas por convoyes militares porque evidentemente están expuestas a un asalto, a una agresión por parte de personas que pueden querer acceder a ese precioso líquido, ¿verdad? O sea, estamos acercándonos solo desde el punto de vista ambiental a una crisis cercana al colapso, ¿verdad? A una transformación del clima. A mí no me gusta llamarle cambio climático porque da la impresión de que hay una estabilidad en el clima y que hay un cambio. No, lo que hay es una tendencia al colapso muy potente que, como verán, agudiza los otros dos problemas, el geopolítico y el social, ¿verdad? Las poblaciones que no tienen acceso al agua están sufriendo tremenda vulnerabilidad y son poblaciones castigadas por el sistema que prefiere cederle agua a empresas multinacionales mineras. Ahí en San Cristóbal de las Casas, al lugar donde voy algunas veces, hay una empresa, una fábrica de Coca-Cola, ¿verdad?, que consume una parte importante del agua potable,
pero el grueso de San Cristóbal no tiene agua de calidad, y es famoso que vas a San Cristóbal y si te descuidas y bebes un poquito de agua del grifo, ya puedes empezar a tomar algo para la diarrea y para otras enfermedades, ¿no? O sea, es muy compleja la situación que vivimos desde el punto de vista ambiental. Y para terminar con esta parte voy a poner solo un ejemplo más, que es la brutal, la masiva y maciza migración que hay del norte de Sudamérica, o sea, Venezuela, por razones políticas sin duda, Colombia por razones socioeconómicas y Ecuador también, por el narcotráfico, y de Centroamérica hacia México y Estados Unidos por razones estrictamente ambientales. De hecho, ya se viene hablando en el mundo de los refugiados ambientales y están incluso cuantificados por Naciones Unidas. Tan masiva es la migración, y pese a todos los obstáculos que pone el Estado y el gobierno de México para que lleguen a Estados Unidos, que se calcula que son 3 millones de personas que traspasan la frontera de forma ilegal. Y en una repercusión también ambiental de esta migración, el tapón de Darién, que era una selva inexpugnable hasta hace 20 años, hoy es atravesado por 500.000 de personas por año. O sea, estamos hablando de más de 1.500 personas por día que atraviesan el Darién, una selva muy difícil, y muchos de ellos mueren, ¿verdad? Sobre todo niños, mujeres. Es uno de los grandes dramas de la migración a través del Darién. Y aquí vemos cómo se conjugan las tres cosas, ¿no? Geopolítica, porque hay una geopolítica de las migraciones, crisis ambiental y crisis social. Finalmente, la crisis social, ¿verdad? Yo creo que ella merecería un seminario específico porque también es multifacética, ¿verdad? Y está agudizada por las otras cuestiones que mencioné, pero que tiene algunas expresiones brutales, como los feminicidios, ¿verdad? La desaparición de personas, el racismo que impera en buena parte del mundo. Pero si nos fijamos principalmente en algunos de los aspectos más dañinos de esta crisis social, evidentemente los feminicidios, se me levantó bien, disculpen, que vino un vendaval. Los feminicidios son una manifestación importantísima de una sociedad quebrada, de una sociedad que ya no se reconoce a sí misma como sociedad, de una sociedad que está desgajada, destruida, desarticulada, y en la cual la violencia es una forma de regular y de transformar las relaciones sociales en un sentido jerarquizador profundamente desigual. Entiendo que feminicidios, violencia en general contra mujeres, niñas y niños, y violencia en general en las sociedades que provocan en muchos casos desplazamiento, desapariciones y crímenes, es una manifestación de esta crisis civilizatoria, agudizada, no me voy a meter en el terreno económico, por un modo de acumulación del capital que David Harvey, ustedes saben, ha dado en llamar acumulación por despojo o acumulación por robo directamente, ¿verdad? Ese robo al que los zapatistas llaman Cuarta Guerra Mundial de despojo, es la lógica actual de cómo funciona el capital, agudizando todas las demás crisis. Yo creo que parte de esta crisis civilizatoria es el agrietamiento o el cuestionamiento del patriarcado que ha hecho las feministas y las mujeres en general desde hace mucho tiempo, y que hoy se manifiesta en una una lucha, una reacción incluso de gobiernos, ¿no? Bolsonaro, Milei, Trump, ¿verdad? Contra las mujeres, contra los derechos que han ido adquiriendo en las últimas décadas,
y contra su presencia tan importante en la sociedad. Creo que la violencia contra las mujeres es una, y deberíamos detenernos en ella, quizá más, es una de las principales manifestaciones de la destrucción del tejido social, a tal punto que hoy ya ese tejido resulta irreconocible. Entonces, podría hablar más de esto, pero ya hablé un buen rato y creo que son temas que ustedes conocen, quizá los ordenemos de una manera a unos, de otra manera a otros, y frente a eso está el movimiento social, ¿verdad? O los movimientos de la sociedad, o los pueblos en movimiento. Yo quiero decir algunas cosillas sobre también la mutación que han vivido los movimientos. Décadas atrás, 40, 50 años, el movimiento de la clase trabajadora, que era el principal movimiento de la sociedad hace medio siglo, era un movimiento contra la explotación y por superar una sociedad como el capitalismo anclada en la explotación. Digamos que el horizonte era la revolución social, el socialismo, como le quieran llamar. Hoy en día, el horizonte es la sobrevivencia. El horizonte es la vida. Ya no estamos pensando en qué sociedad queremos, en si la sociedad va a ser de tal o cual nombre, ¿verdad? Si la va a gobernar una clase, un sector social, un color de piel. No, estamos pensando en que la especie humana debe sobrevivir a esta crisis. Y eso es un poco como la sociedad o aquel sector organizado de la sociedad se pone a tono con esta mutación del sistema, en la cual esa mutación pone en riesgo la vida. Bueno, el movimiento social pone la vida en primer plano, que me parece muy bien, que me parece razonable, pero que no olvidemos que esto es una mutación respecto a lo que fue la historia. Y no estoy diciendo que antes no se pusiera la vida en primer lugar, pero hoy cuando hablamos de la vida hablamos de algo que antes no se hablaba, no solo la vida de las personas, ¿verdad? De la humanidad, sino la vida del planeta, la vida de la naturaleza, porque eso es lo que está en riesgo. Entonces, el movimiento social hoy pone en primer lugar la sobrevivencia de la especie, la sobrevivencia del planeta Tierra. Y esto no es algo menor. Esto es estar a tono, estar al día con los cambios sucedidos. Pero en segundo lugar, y esto es tan importante como lo anterior, el movimiento social ha puesto, o aquel sector en el que yo más me fijo hoy en el del movimiento social, ha buscado ponerse en un lugar de territorialización de las relaciones sociales. Hoy los movimientos tienen una lógica territorial comunitaria, por decirlo de esta manera, ¿verdad? Porque sin arraigo en el territorio no pueden estar a la altura de la necesidad de salvaguardar la vida, ¿verdad? Afirmarse en un territorio. En algunas ciudades tenemos un goteo de migración inversa a la de antes, que era rural-urbana, ahora urbano-rural, sobre todo de los sectores más dinámicos de la sociedad, aquí donde yo vivo en Montevideo, que van buscando formas de convivir comunitariamente en territorios que van ocupando, legal o ilegalmente, eso es lo de menos, y eso es la búsqueda de un arraigo, de un sembrar la vida comunitariamente en ciertos espacios. Y esta es una tendencia muy fuerte hoy del movimiento social, y esa tendencia yo creo que llegó para quedarse, y por supuesto los movimientos que ya históricamente tenían un arraigo territorial, pueblos originarios, pueblos negros, campesinos, los que ya vivían en esos espacios, emergen como los principales
obstáculos, los principales luchadores contra esta acumulación por despojo, ¿verdad? La minería a cielo abierto, los grandes monocultivos, sean soja o sea palma de aceite o los que sea, las grandes obras de infraestructura, etcétera. Son ellos los que le plantan cara a esta realidad porque ven que la minería contamina las fuentes de agua, porque los monocultivos implican despojo de tierras y un largo etcétera. Entonces, el conflicto hoy, el detener esta maquinaria destructiva, depende de que los sujetos colectivos se territorialicen, se arraiguen en territorios y adopten la forma comunidad, que es algo que es natural cuando se trata de este tipo de resistencias. ¿Esto quiere decir que en las ciudades no pasa nada? No, sí pasa, claro que pasa, pero las ciudades son el espacio más potente, más fuerte del sector hegemónico del capital hoy, que es el capital financiero. Entonces, el gancho de la ciudad a nivel de consumismo, de ocio capitalista, de ocio mercantilizado, es muy potente, ¿verdad? Y esto es una atracción muy fuerte en esta dirección. ¿Y por qué la importancia de lo comunitario? ¿Por qué hablamos de que la lucha comunitaria por la vida es el centro de las resistencias hoy? Por un lado viene de observar la realidad. Si uno mira la realidad y hace un rastreo de los 200 y poco de conflictos mineros que hay en América Latina, o de los 180 conflictos por el agua que tenemos en toda la región, expresados claramente, ¿no? No implícitos sino explícitos. Bueno, si miramos toda esa conflictividad, vamos a ver que quienes están resistiendo el despojo son comunidades, algunas muy pequeñas, algunas de decenas de personas, pero en la medida que son comunidad arraigada territorialmente, su fortaleza se multiplica. Porque no es que van un día a hacer un plantón y luego se van a su casa a ducharse o a cenar, sino que viven en ese territorio que intenta ser despojado. Entonces, el estar 100% en el territorio las 24 horas, 7 días a la semana, y el depender su sobrevivencia de permanecer ahí, hace que la resistencia sea mucho más potente. Y además, y con esto voy empezando a cerrar, vamos viendo que la lucha comunitaria tiene otras lógicas que lo que fue la lucha sindical, cuando era hegemónica, hoy sigue siendo parecida, o la lucha vinculada a las demandas al Estado, ¿verdad? Las comunidades rehuyen, en la medida de lo posible, crear jerarquías, estructuras piramidales que siempre han sido, como señalaba Pierre Clastres, un gancho del cual los dominadores pueden tirar para conseguir adeptos al sistema, ¿verdad? Y hacer que una parte del movimiento se acerque a la clase dominante. Entonces, la lógica de la lucha comunitaria, de la organización comunitaria, es la rotación, la existencia de jerarquías blandas y móviles, cuestionables, la capacidad del común de nombrar y de desactivar a las personas que han nombrado, ¿verdad? Destituirlas. Entonces es un ida y vuelta en el cual la rotación juega un papel muy importante. Yo creo que todavía demandará mucho tiempo, por lo menos a mí, comprender las últimas decisiones del EZLN, o sea, de cerrar aquellas de sus creaciones como las juntas de buen gobierno y los municipios autónomos, y en su lugar crear una multitud de pequeñas o de más pequeñas instancias, o como dijo el Sub Moisés,
de mochar la punta de la pirámide, ¿verdad? Porque uno puede tener, y en la comunidad pasa muy a menudo, que puede tener una estructura horizontal, pero que funcione jerárquicamente. Entonces ahí hay una necesidad. ¿Y por qué el tema de las jerarquías? Porque estamos en un periodo muy, muy duro. Yo creo que todo lo que hemos aprendido y lo que hemos practicado a lo largo de nuestras vidas está siendo puesto en cuestión y lo va a ser más. Imagínense que mañana, voy a poner un ejemplo otra vez, ¿no? Ciudad de México con sus 20 y pico millones sufre un colapso hídrico. ¿Qué hacemos? ¿Vamos a encerrarnos individual? ¿Vamos a buscar la salida individual como durante la pandemia? ¿Verdad? Cada uno en su casa y que sea el Estado el que decida. O colectivamente, cada uno en su colonia, en su barrio, va a buscar junto a otros. Esta salida es muy difícil. Y es improbable que la mayoría de la población hoy busque una salida colectiva a los grandes problemas. Y además, para empeorar las cosas, y ustedes lo saben perfectamente, el tema de la crisis ambiental se viene hablando hace ya mucho tiempo, y los medios de comunicación del sistema incluso alertan y dicen permanentemente que los polos se están derritiendo, que el calor, sin embargo, ninguno de nosotros, yo el primero, cambiamos nuestros hábitos, ¿verdad? Entonces digo, esto es muy complejo de comprender. Todas y todos sabemos, voy aquí al tianguis que queda a 2 cuadras de mi casa, converso con la gente y todo el mundo habla así, ¿no? El clima está, el ser humano, hemos destruido el clima, no llueve o hace demasiado frío, demasiado calor, la gente comprende y lo ve perfectamente el cambio climático, pero nadie estamos dispuestos a decir, bueno, no hago más esto, ¿verdad? Dejo de tener carro o dejo de, en mi caso, subirse a un avión y viajar o lo que sea. Entonces, yo creo que la civilización moderna ya ha adquirido unos hábitos de los cuales no se va a desprender. Pasolini, el cineasta italiano, decía que el consumismo, y lo decía hace medio siglo, 1970 por ahí, decía el consumismo es una mutación antropológica. Imaginen, ¿no? El concepto de mutación antropológica, lo profundo que es esto, ¿verdad? Y esa mutación antropológica nos hace, no solo la del consumismo en general, hoy somos una sociedad que ha mutado y que ya somos impermeables a la responsabilidad individual y colectiva de no hacer lo que está mal. Y esto no es un regaño a nadie, yo me pongo en primer lugar. Entonces, nuestra sociedad, creo yo, que ya no cuenta con la capacidad de corregirse a sí misma. De modo que creo yo que el colapso en el momento que llegue, ¿verdad?, es inevitable, probablemente sean múltiples, la vida en el planeta va a estar en riesgo, y deseo que sobrevivan las comunidades o los sujetos colectivos que hayan construido sus arcas para navegar en la tormenta. Si no hemos construido arcas antes de la tormenta, durante la tormenta vamos a tener muchos más problemas, ¿no? Entonces, de alguna manera, creo que la situación es más grave de lo que pensamos habitualmente, porque no es solo una crisis, ¿verdad? Se habla más del ambiental que de otras, y cuando se habla de la crisis geopolítica o del tema geopolítico siempre se le echa la culpa a alguien, pero no se ve que son todos los actores los que están en el mismo juego. Y finalmente, lo social, la sociedad ya no tiene los recursos que tuvo en algún momento para reaccionar colectivamente a ello. De modo que creo que son las pequeñas comunidades territorializadas, en general de pueblos originarios, pero que podemos también extender a otros actores en algunos países, las que pueden llegar
a sobrevivir en una tormenta, o pequeñas ciudades como Cherán, en México, que ya tienen una práctica de lo colectivo y que ante un colapso seguramente van a reaccionar colectivamente, porque ese colapso lo han venido enfrentando desde que decidieron ponerle un freno a los talamontes, ¿verdad? Bueno, yo lo dejo por ahí y podemos abrir un espacio de intercambio. Muchas gracias. Muchas gracias, Raúl, por tan interesantes ideas. Bueno, ahora abrimos un espacio para preguntas, comentarios. Basta con prender su micrófono y pues adelante. Bueno, yo inicio entonces, porque creo que Sí. nos tardamos en animarnos. Y en realidad no es como una pregunta muy específica. Me encantó la forma en que resume pues estas crisis múltiples de manera muy clara, y me inquieta pues esta conclusión que no me parece ajena a la realidad. O sea, creo que las cosas sí son más graves de lo que solemos querer reconocer, y incluso la misma cotidianidad de la vida de cada uno, de su trabajo, su círculo social, pues quizás es parte de esto que usted indica, de que no cambiamos de hábitos o formas de pensar. Y yo incluso he compartido con compañeros, colegas y demás que si yo voy a cumplir pronto 50 años, y cuando era universitaria hablábamos y nos preocupaba, bueno, yo estaba en los grupos universitarios preocupados por la inminente crisis ambiental, y en ese momento, en los años 90, parecía todavía para muchos como muy ajeno a una posible realidad, esa crisis ambiental, que ahora sí es aceptado por, no sé si en todo el mundo una mayoría, ojalá y sí, pero por, digamos, los científicos y por buena parte de la población a nivel global, porque ya lo estamos viviendo, ¿no? No sé si es desesperanzador o esperanzador su conclusión a la que está llegando de construir estas arcas, y para a lo mejor quienes vivimos en las ciudades y vemos nuestra vida aquí, a lo mejor usted no ve grandes espacios de esperanza en las ciudades. Esa sería una pregunta. Y la otra, ¿cuál es el papel de las y los pues, investigadores o escritores más ampliamente? Pienso en este trabajo de Nixon sobre violencia lenta, que da como mucho lugar o mucho interés en el papel de los activistas escritores, ¿no? Y usted es uno de ellos, en tratar de llamar la atención a la inminencia de estas crisis. Entonces, no sé si distinguir ahí entre esos escritores activistas y también la investigación científica, si ve un papel o un cambio que sea necesario para jugar un papel más propositivo en esta época, ¿no? Y muchas gracias por compartir con nosotros. Está apagado tu micrófono, Raúl. No sé cómo lo tienes pensado, Oscar, si hacemos varias o como ustedes vean. Ahora yo. Bueno, si quieres varias y después las contestas, ¿no? Bueno, ¿alguien más? Hola, ¿sí me escucho? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Sí, adelante, y después Mónica. Sí, sí, gracias. Oye, Raúl, no, gracias por seguir tejiendo, ¿no? Y compartiendo la palabra y tu experiencia, ¿no? Y tu mirar. Te saludo acá desde la Sierra Tarahumara y acá en el norte de México.
me gustaría como que si pudieras como compartirnos o ampliar un poco como tu visión en relación a estos gobiernos en Latinoamérica progresistas y su relación con esta crisis, ¿no? O sea, que al final del día el discurso que, al menos acá en México, en pro, ¿no?, de ir con esto, ya no hay neoliberalismo que está, ¿no? Y bueno, me gustaría como, más allá de profundizar, si pudieras compartirnos como cuál es tu visión de estos gobiernos progresistas y su relación con la crisis civilizatoria que actualmente nos está consumiendo. Gracias, saludos. Gracias, Paul. Mónica. Hola, buenas tardes. Yo más que una pregunta querría compartir una experiencia de mi comunidad con el profesor y con todos ustedes. Yo tengo 8 años participando, soy de Tonalá, Jalisco, México. Tengo 8 años participando con el colectivo Defendamos el Cerro de la Reina, un colectivo que defiende un territorio comunitario, identitario, que es la representación tangible de la memoria tonalteca. El colectivo, yo me dediqué a estudiarlo y pues tiene entre sus elementos definitorios o define su acción colectiva la memoria de la resistencia frente a la invasión española de 1530. La semana pasada acabamos de conmemorar 494 años de la llegada de Nuño Beltrán de Guzmán a la zona occidente de México, allá a Tonalá. Por lo tanto, 494 años en resistencia. Somos un pueblo que tiene, pues al parecer, para los grupos de poder económico y político, un alto potencial extractivo. Y hemos sido, bueno, han intentado despojarnos en varias ocasiones de nuestro territorio identitario y sagrado, el Cerro de la Reina. Y pues también somos como una zona de sacrificio porque también somos el pueblo donde se instalan varios depósitos de residuos metropolitanos, basureros como tal. Y bueno, nosotros decimos que tenemos 494 años en resistencia porque desde la visión de la comunidad náhuatl de Tonalá, que también son parte de los defensores de este territorio, no hacen como cortes en el tiempo en lo que ha sido esta lucha, ¿no? Desde ese día 25 de marzo de 1530 que llegó Nuño Beltrán de Guzmán hasta ahora que a través de distintos actores pues han intentado despojarnos, ¿no? Y convertir nuestro territorio, nuestra identidad, nuestra memoria y nuestras tradiciones en un objeto de consumo. Esto que les quiero compartir pues es esa experiencia de lucha, ¿no? Yo tengo 8, casi 9 años en esa lucha, casi un año en la lucha con el colectivo Vecinos Organizados de Tonalá Oriente y Sur, que se posicionan frente a estos depósitos de residuos metropolitanos que se instalan en sus colonias, que con los lixiviados, gases y otros contaminantes que emanan están dañando la vida de las personas. Y como señala el doctor Civechi, pues sí nos ubicamos también, como él dice, ya como un colectivo que defiende la vida, y no solamente la vida biológica, la vida del ser de un pueblo, ¿no? La vida del ser de una comunidad, porque estos proyectos y estas formas de gobernar y estos poderes económicos intentan arrebatarte absolutamente todo, no nada más la vida biológica, sino también quién eres, porque cuando te arrancan de tu territorio, cuando intentan arrancarte o despojarte de tu memoria, de tu identidad, de tu cultura y de tus formas de ser y de estar en el mundo, aunque te dejen vivo biológicamente, pues de alguna manera también te están matando, ¿no? Y están acabando con quien eres. Y pues quería compartirles esta experiencia y agradecer al doctor por sus enseñanzas y la oportunidad de estar ahorita hablando con él y a pesar de la distancia, sentirlo tan cercano, porque yo le he leído por muchos semestres. Yo estudié política en la licenciatura y en la maestría y he leído en varias ocasiones su trabajo. Es un honor estar frente a usted. Hay un par de palabras más. Si quieres, Oscar, voy con estas 3 rapidito y después seguimos con la ronda. A ver, bien. Lo que plantea Cindy y Mónica tienen puntos en común, que es el tema urbano, ¿no?
Yo no sé dónde vive Cindy, pero probablemente en Ciudad de México. No. En Guadalajara, también en la misma Guadalajara. ciudad Bien, de bien. que es parte del Bueno, municipio de Tonalá. yo he visto en todas las ciudades, siempre hay colectivos que resisten, ¿no? He estado en Jalisco, ahí en El Salto, donde hay una resistencia muy fuerte. Y en Guadalajara he visto a unos bomberos del bosque, no me acuerdo cómo se llaman, no es muy lejos de Tonalá, donde hay un bosque que ya no me acuerdo el nombre, y hay una comunidad que defiende el bosque de los incendios y de la especulación inmobiliaria. Los incendios son para luego especular. Yo he visto en todas las ciudades colectivos importantes que con más o menos fuerza, y muchos de ellos territorializados, buscan evitar que la gentrificación, que el despojo vayan a más. Uno de los que más me simpatizan me simpatizan porque es en plena ciudad, es Acapatzingo, la comunidad habitacional Acapatzingo en Iztapalapa, Ciudad de México, Los Panchos se les llama. Es un colectivo de 600 familias, bueno, son más porque hay 9 espacios en toda la ciudad, que son arcas urbanas, ¿verdad? Este colectivo, por ejemplo, para que vean un poco el tema del agua, ¿no? Ellos son 600 familias en Iztapalapa, en un predio que ellos no dejan entrar a cualquiera, y tienen 3 fuentes de agua. El agua del Estado, que va y viene, porque como todos saben, el agua de lluvia, que la meten en pozos a 50 metros bajo agua, bajo tierra, y la acumulan allí para situaciones más graves, y un pozo propio que ellos han ido horadando, ¿verdad? Entonces, una de las claves de estas arcas, y sobre todo las urbanas, es tener varios planes, ¿verdad? Es como el campesino, si solo cultiva maíz y hay una plaga de maíz, no tiene alimento, o sea, tiene que diversificar. En todas las ciudades que yo conozco hay espacios de vida y espacios de defensa de la vida. Y esos son la gran esperanza. Evidentemente son minoritarios, la mayoría de las personas prefieren mirar la televisión o ir al mall, hacer sus compras y pasear en esos recintos, en esas catedrales del consumo, porque ya las catedrales no va, a la iglesia no va casi nadie, pero a las catedrales del consumo va mucha gente. Pero bueno, es de lo que se trata, ¿no? Yo le llamo arcas porque cuando Noé empezó a hacer su arca, según dice la Biblia, los vecinos se burlaban de él, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nos pasa ahora a los movimientos. La gente te mira como diciendo, mira el tonto que cultiva la tierra y saca tan poquitas cosas y le echa horas. Bueno, es lo que podemos hacer y está muy bien que lo hagamos. Además, Cindy planteaba el tema del papel de los escritores y los científicos. Yo creo que hacemos esas cosas, ¿no? O sea, yo creo que acá no hay ni esperanza, ni desesperanza, ni optimismo, ni pesimismo. Hay que decir las cosas como son. Lo que pasa es que acá está el problema del paradigma del sapo, ¿verdad? Se suele decir que si tú tiras un sapo en una olla de agua hirviendo, el sapo salta, ¿no? Pero si lo pones en agua fría y vas calentando el agua, el sapo se cocina ahí sin darse cuenta. Y feliz está con el agua tibia, después ya no puede salir. Y yo creo que eso es lo que nos está pasando como humanidad. Los cambios son graduales. Entonces la gente siempre piensa que, bueno, el otro día uno me dice, no, porque es la corriente del niño, de la niña. Y digo, sí, eso agrava, pero hay algo más de fondo, ¿verdad? Entonces yo creo que el papel nuestro es decir lo que vemos y en mi caso, por lo menos, mantener la llamita de que hay mucha gente haciendo cosas en todo el mundo. Y esa es una idea, porque si solo dices que el mundo se viene abajo y no dices, no, pero hay un grupo aquí, otro acá, la cartografía de las resistencias, eso es importante, me parece, porque si no, nos quedamos solo con la mitad de la película, porque la mitad de la película es una película de terror, pero la otra mitad es una película de optimismo,
de esperanza, de organización colectiva. Y no importa cuánto se ames. Mira, yo siempre pongo un ejemplo. En Argentina en 2001 hubo una crisis tremenda, una crisis como no se imaginan, y hasta ese momento las ferias de trueque, que la gente iba a trocar una cosa por otra, iban algunos miles de personas. En cuestión de 6 meses la crisis fue tan grande que en las ferias de trueque fueron millones de personas. O sea, cuando la gente necesita, busca, y claro, si se queda sin alimento, ya no, pero aquel cultiva zanahorias, bueno, voy. Y yo no te voy a dar una zanahoria, te voy a explicar cómo cultivar, porque si te doy una zanahoria estoy haciendo lo que hacen los gobiernos, ¿no? Y Paul preguntaba de la Tarahumara sobre los gobiernos progres, ¿no? Ahí hay 2 ejemplos muy interesantes en la Tarahumara. Por un lado, los gobiernos progres no han disminuido la violencia, ¿verdad? Y ustedes lo han visto allí en la sierra. Yo creo que el progresismo tiene algunas cosas positivas, no lo voy a negar, pero en la medida que no produce cambios estructurales de fondo en nuestras sociedades, esas mejoras en la renta, en los ingresos, que es un subsidio o es un aumento a los jubilados o no sé qué, se las va comiendo el propio sistema, porque no hay o sea, un cambio estructural que es reforma agraria, darle tierra a los campesinos. Entonces tú ahí tienes campesinos que si tienen la tierra la pueden cultivar. Pero cambio de fondo no es darle sembrando vida, por poner un ejemplo, ¿no? No son cambios cosméticos. Y los tarahumaras también han sido especialistas, los rarámuris, en sobrevivir a 5 siglos. Porque acá los pueblos originarios nos enseñan también otra cosa, que es la movilidad. Los tarahumaras han ido migrando, creo que ya no tienen más a dónde ir porque han ido a las peores tierras, pero ante la agresión han ido moviéndose. Y nosotros tenemos que pensar que lo mismo en un lugar ya no se puede vivir y hay que migrar o hay que irse. Una de las grandes desafíos, una de las grandes innovaciones del movimiento social en los últimos tiempos ha sido este tránsito de la migración individualizada, una persona que migra, ¿no? Y busca su coyote y no sé qué, a la migración masiva en caravanas. Eso se produjo en los últimos 5 años. Y es una maravilla porque entonces la protección colectiva es mucho mayor. Si yo migro solito, voy a tener mucho dinero o muchas dificultades. Si migro en caravana, bueno, puede ser que ande un poquito mejor. Pero esto también es una enseñanza de los pueblos, no es algo que ya lo sabíamos. Sigamos. Ok. Orlando tiene levantada la mano. ¿Me escuchan? Sí. Y sí, adelante. Bueno. Sí, mire, mi nombre es Orlando Sotelo, yo vivo en Colombia, en un área rural. Y hay 2 temas que me parece que serían clave como, pues dentro de todo lo que se ha dicho, ir incorporándolos. Acá en Colombia es un tema que para mí ha sido un poco difícil. Yo por ahí saqué un documento que se llama La imposible ciudad y más o menos trata de mostrar desde el momento que existen las ciudades a la fecha, siempre se han visto llenas de una cantidad de problemas. Por ejemplo, la famosa Cataluyuk, desde que arrancó hace como 7.000 años, tenía problemas, por ejemplo, con el manejo de las heces, tenía problemas con el manejo de la convivencia, ¿no? Y las ciudades, pues, nacieron como producto de la aparición de las jerarquías. Entonces, creo que hay un tema futuro en un escenario de colapso que creo que va a ser bastante difícil, y es el hecho de que, como dicen varios de los que estudian los temas de riesgo, una ciudad está a 3 días de un colapso, ¿no? Si, por ejemplo, a Ciudad de México le faltara el agua materialmente, no porque se supliera por otra forma, sino se quedara sin agua por 3 días, pues es probable que se diera todo un escenario, pues, de colapso, porque
es muy difícil. Lo mismo ocurriría, por ejemplo, si le faltara en esa misma cantidad de tiempo eléctrica, ¿no? Entonces, me parece que un tema a futuro de discusión de fondo es el tema de las ciudades como hábitat humano. Creo que desde lo que yo he visto y estudiado, me parece que ciudades sostenibles, eh, sino que las ciudades viven siempre al debe, es decir, siempre son, digamos, zonas de sacrificio que además generan otras zonas de sacrificio. Pensemos el área de Ciudad de México, en otro lugar o en otros lugares del mismo México o por fuera hay unas canteras y unos huecos mucho más grandes que se necesitaron para poder proveerlas de ese material, ¿no? Y el otro tema que me parece que es clave es el futuro del Estado-Nación. O sea, en un escenario de colapso, cuando los Estados-Nación no puedan generar, por ejemplo, el movimiento que necesita la máquina capitalista para que la gente pueda aportar con sus impuestos, me parece que los Estados-Nación, fundamentalmente los más débiles, van a tener muy poco margen de acción. Por ejemplo, esos programas de tipo asistencialista, va a ser muy difícil mantenerlos en un escenario de colapso. Eso era todo, gracias. ¿Tú eres de Bogotá, Orlando? No, yo vivo en un pueblito que se llama Zupatá, que es en Cundinamarca. Cerca de Bogotá, sí, pero no en Bogotá. Muy bien. Ok, Atalía y Asael y luego Miguel. Gracias. Buenas tardes, doctor Sibeki, Oscar y a todos, compañeros. A mí me interesa el tema en general mucho, pero también me gustaría compartirles que actualmente estoy estudiando una maestría en estudios para la paz y el desarrollo. Entonces, estudiar todos estos temas, leerlos, conocer estas realidades, a veces, como decía una compañera anteriormente, suena muy desalentador, ¿no? Pensar cómo o por dónde habrá una salida para nosotros como, pues sí, como comunidades, como poblaciones, ya sea rurales o urbanas. Entonces, me gustaría saber, ante estas crisis y las violencias que todas conllevan, ¿de qué manera se puede, o qué lugar más bien ocupa la paz dentro de las experiencias de los movimientos sociales? Esta sería mi pregunta y muchas gracias. Gracias, Atalía. Asael. Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan? ¿Todo bien, verdad? Bueno, muchas gracias, Raúl, por tus palabras, por tus compartencias de siempre y que nos hacen bien a muchos escucharlas, ¿no? Y muchas. Pero yo quería ver si podrías un poco... A ver, aquí la gran interrogante es el nosotros, ¿no? El nosotros a prueba, ¿no? Tenemos un montón de ejemplos, incluso tenemos ejemplos de nuestras propias familias, ¿no? Que nuestros padres, nuestros abuelos son de comunidades indígenas, de pueblos originarios que han participado en movimientos sociales, políticos, culturales y demás. Y digamos que no acabamos o incluso las organizaciones sociales no acaban de abrazar esas otras experiencias, ¿no? Tenemos de ejemplo la sexta declaración, el llamado claro que hace el zapatismo a las organizaciones sociales para que de una vez por todas, decían en ese momento, acaben de organizarse, ¿no? Y de abrazar a todos y a todas, ¿no? Yo creo que, y más por estas últimas palabras tuyas de que la sociedad no está tan, no sé cómo decirlo, descompuesta, que no acaba o no tiene la capacidad ya de reconfigurarse para un bien, ¿no? Como decía Mónica, ¿no? También yo creo que hay una vida biológica
pero que no basta, sino que debemos de tener una vida social con todos y para todas, ¿no? No sé, ahí yo cada que gritamos Palestina libre, siento que como sociedad no hacemos nada, ¿no? Cuando Acteal, yo recuerdo, o sea, Acteal, Aguas Blancas, Carandirú, no sé, puedo poner un montón de ejemplos y que decimos, la sociedad no puede soportar otra vez más. El ABC, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿No? En Sonora, la guardería, San Fernando, y no acabamos, ¿no? Yo incluso no me metería en la discusión de los gobiernos si son progresistas o no, porque creo que los gobiernos en turno perdón por ponerlo en estos bemoles, ¿no? Pero los gobiernos no son interlocutores de absolutamente nada, ¿no? De las organizaciones sociales, incluso metería la academia, ¿no? La academia con todos estos temas no alcanza tampoco a reconocer, ¿no? El conocimiento, la ciencia, sí hay que decirlo, porque todo lo que hacen las comunidades indígenas en términos de sobrevivencia también es ciencia. Y hay un método, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué nos está pasando que no acabamos de abrazar todo esto, ¿no? Bueno, perdón por la extensión. Gracias. Gracias, Asael. Miguel. Sí, hola, buenas tardes, gracias, Raúl. Bueno, es un honor escucharte y tenerte en este seminario. Y bueno, retomando un poco lo de Asael, y creo que ya Cindy también, me gustaría que fuera más focalizado esta idea de cuál es el papel o cuál es la nueva relación que tendríamos que buscar precisamente con un sector de la sociedad como la academia, o sea, y no pensar solamente la academia desde las ciencias sociales, sino la academia en su conjunto, pues, ¿no? La ciencia, ya lo decías a él. O sea, ¿cuál es el tipo de relación que tendríamos que, ¿no? De la ciencia, digámoslo así, hacia estas luchas, hacia estas espacios con diversas potencias, ya decías a él, pues hay métodos, ¿no? Que también de repente seguimos separando. O sea, hay una nueva relación que tenemos que consolidar. Gracias. Pues, si quieres, Raúl. Bien. No, a Orlando le preguntaba si era por Bogotá, porque en Colombia justamente, bueno, en Bogotá yo he estado muchas veces y siempre he visto una asociatividad muy potente desde el paro o los dos paros tremendos que ha habido, el tema del arte, ¿verdad? De cómo los jóvenes han tomado artísticamente y pictóricamente la ciudad y han hecho murales gigantescos con una participación en algunos casos masiva, ¿no? Y luego recuerdo que en toda la zona de San Cristóbal, el Alto Fucha, ahí donde está la montaña, hay decenas, probablemente cientos de huertas, ¿verdad? Hay una red de huertas en Bogotá, no creadas por los municipios, por las autoridades municipales, sino por la propia gente, y en algunos casos coordinadas. No, en las ciudades también están creciendo la otra parte de la ciudad, ¿verdad? Entonces yo creo que hay niveles de asociatividad y de creatividad muy fuertes. En Cali, sin duda, en Cali, ahora voy a volver otra vez, Cali ha sido en la revuelta, en el paro, la ciudad modélica, ¿no? 25 puntos de resistencia donde no entraba el ESMAD, ¿verdad? Sí, Yamil, el Alto Fucha es un movimiento realmente impresionante, ahí con la Casa de la Lluvia y otras iniciativas, y donde se va implicando la comunidad, ya no solo los militantes, ¿verdad? Entonces, sí, todo eso pasa. Y lo que planteaba Orlando, ¿qué pasa si el Estado-Nación entra en colapso, verdad? Que ya entró en las primeras semanas de pandemia y ahí fue donde la creatividad de la sociedad se multiplicó, ¿verdad? Ollas comunitarias para la alimentación, cultivos,
donaciones, trueques, una potente organización comunitaria. Pero eso es el horizonte, ¿verdad? Los estados-nación van a colapsar. Atalía, el tema de la paz yo creo que está muy presente. Ninguno de los movimientos más activos o más referentes hoy deja de tener en cuenta el tema de la paz, ¿verdad? Aunque se autodefiendan, yo no sé de qué lugar eres tú, pero pensando en lo que planteaba Orlando, la crisis del Estado-Nación no se sufre igual en el Cauca, donde están los Nazas y Misak, porque allá hay una organización comunitaria, una guardia indígena no armada, solo con sus bastones ceremoniales, las chontas, y donde tienen la capacidad de controlar el propio territorio y resolver dialogadamente, pacíficamente por supuesto, pero además con prácticas espirituales los conflictos, ¿verdad? Entonces estamos en un nivel muy alto. Por supuesto, en esa misma zona está el narcotráfico, están los paramilitares, hay una violencia muy fuerte y los militares, pero ellos siguen respondiendo de esa manera comunitaria, colectiva, no violenta, y esto es muy potente, ¿verdad? El único tema que yo siento es que el nivel de los desafíos es tan alto que nos supera abiertamente, ¿no? O sea, no es que hagamos poco, es que se hace mucho, pero claro, si tú tienes en pandemia, los NASA, el CRIC, Consejo Regional Indígena, movilizó 7.000 guardias, ¿verdad? Que son varones, mujeres, ancianos, a veces niños, organizados con sus chalecos y sus pañuelos rojiverdes. Pero como decía Sael, el gran tema es el nosotros. Mira, Sael, yo me he dedicado a leer los 21 últimos comunicados y a estudiarlos, y me llevé las manos a la cabeza porque ¿por qué hablan de 120 años, de 7 generaciones? Seguramente tú te lo has puesto a pensar. Y porque en el corto plazo no hay modo. O sea, tenemos que pensar, 120 años es cultura originaria, ¿no? Cultura indígena, y ellos quieren decir con eso, creo yo, largo plazo, no exactamente 120 años. Pero tenemos que pensar en las próximas generaciones, en qué hacemos para que ellos vivan y ellas vivan mejor. Entonces, ellos vienen a decir un poco, en el corto plazo, estamos mal. ¿Por qué? Porque el desafío es muy grande y, como dice uno de los comunicados, el inmediatismo y el negacionismo están insertados en el código cultural de los sectores populares de una manera muy fuerte. Entonces la gente busca la salvación en el consumo o rezando, individualmente. Porque si lo hicieran, si rezaran colectivamente, como las mujeres de Acteal, bueno, otro gallo cantaría, ¿verdad? Pero es un rezo individual. Yo, mi Señor, quiero la salvación. Sí, 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 pero para ti no va a haber salvación. Va a haber para la comunidad y para el conjunto. Entonces, yo creo que, aunque se hagan muchas cosas, el nivel del desafío es enorme. Es gigante, porque si uno dice, y nos lo creemos, que es la vida en el planeta lo que está en riesgo, lo que decía, creo que era la primera que habló, me parece que Mónica, la primera, la tanda anterior, si es la vida lo que está en juego, las armas, las herramientas que tenemos para promover vida y las herramientas que tiene el sistema para promover muerte son terriblemente desiguales. Y nosotros no vamos a apelar a la violencia, por supuesto que no, porque sería ser igual que ellos. Entonces, ¿en qué confiamos? En la prédica, en el ejemplo, en construir y no destruir. Y bueno, y como a Noé, hasta que no viene el diluvio, se ríen de nosotros y nos siguen 4. Bueno, es lo que nos toca. Tendría que decir, hermanos y hermanas, es lo que nos toca. Nos toca, aún siendo pocos, mantenernos con firmeza en lo que hacemos.
mantener el rumbo sin esperar a que nos aplaudan ni nos sigan masivamente, porque no va a pasar hasta que ya, como dicen uno, hasta que ya la mierda nos tape, ¿verdad? Perdón. Hasta que tengamos ya encima la destrucción. Pero es el ser humano. Es este ser humano creado por el capitalismo. Porque 5 siglos de capitalismo han creado un ser humano individualista, egoísta, que piensa solo en él, que no sé qué, que no sé cuánto. Y ese es el éxito del capitalismo. Porque a mí me hace gracia muchos compañeros militantes revolucionarios que hablan del capitalismo como si estuviera allá. No, el capitalismo nos atraviesa de una a todos y todas. El papel de la academia, Miguel, yo creo que hace 50 años, y algunos que tienen mi edad, si es que hay alguno que tenga mi edad, se acordarán, uno iba a estudiar y después el sentido común le decía que a través de la militancia le devolvía a la comunidad lo que la comunidad le había aportado. Y ahí tenemos muchos casos, el Che Guevara, Camilo Torres, el Submarcos, ¿verdad? Gente que tuvo el privilegio de estudiar y decían, bueno, ¿yo qué hago con esto? ¿Hago carrera individual? O sí, busco vivir lo mejor posible, pero además hago una devolución a la comunidad a través de lo que en ese momento se consideraba que era la militancia, o la revolución, o lo que ustedes quieran. El Banco Mundial muy inteligentemente hizo esta serie de reformas educativas y prolongó la carrera estudiantil, ¿verdad? Entonces, hoy tú puedes tener 45 años y hacer la licenciatura, la maestría, el posgrado, ¿verdad? Y pasarte la vida con ACID mediante, viviendo en algo que te gusta, ¿verdad? Sin llenarte los pies de barro ni poner en riesgo tu vida. O sea, el sistema creó en las universidades un sistema de ascenso social a través de los estudios. Entonces, es muy difícil transformar hoy la academia desde dentro, porque la academia busca la carrera individual. Yo me acuerdo que la primera vez que fui allá a una comunidad zapatista, voy a la escuelita y digo, ¿cómo funciona? Y yo me enteré ahí, porque no sabía, que la coordinadora de educación le pone una tarea a los niños en la pizarra, pero para que la resuelva el conjunto del aula. No Pedrito, no Juanita, ¿verdad? Entonces ustedes como colectivo van a resolver esta tarea que les pongo aquí. Entonces la calificación es al colectivo, ¿verdad? No es a uno. Ah, yo gané. ¿Y qué gracia tiene que tú ganaste? Porque el problema no es que tú ganaste, el problema es los que perdieron. Porque si yo gané, otros perdieron. Entonces hay un problema de individualismo, de individualización, que hace muy difícil que las instituciones hoy han sido remodeladas por el sistema, por el capitalismo, por la lógica capitalista. Entonces, ¿qué haría yo en una universidad? Bueno, llamaría a que ya no haya carreras individuales. Imposible, me van a echar. O a que lo racional sea contrapesado con una potente espiritualidad. Entonces, todos los días hacemos un ritual espiritual que nos dura 3 horas, con músicas, danza, fuego, y después le dedicamos 1 horita al aula. No van a querer, ¿verdad? Y así con todo. O sea, lo que quiero decir con esto es que, por supuesto que hay universidades muy distintas. Yo he estado el año pasado, por octubre, noviembre, en la UACO, creo que se llama, en Oaxaca, que es la Universidad Autónoma, que es una maravilla, ¿verdad? Donde en asambleas en cada centro eligen a las autoridades y al rector. He estado en el CIDESI, en la Unitierra y en muchas otras que hay en otros países. Ah, bueno, eso es otra cosa, ¿verdad? Pero ya fue formateado de una manera en base a las ideas de Iván Illich o las ideas del tema de la tierra.
Gustavo Esteva jugaba un papel ahí en la Unitierra de Oaxaca, doctor Raimundo en el CIDESI de San Cris, las comunidades en la Huaco de Oaxaca que juegan un papel importantísimo, ¿verdad? Entonces vas ahí y le preguntas a un profesor, ¿y usted cómo enseña? Y yo enseño en función de lo que me dicen las plantas, los animales, el clima, la lluvia. Y claro, a una comunidad que está cercada, que está minería, no sé qué le van a hablar de Platón o de Sócrates? Bueno, le hablan de lo que la comunidad necesita: agroecología, diversificación de cultivos, energías alternativas. O sea, entonces, esa es Pero esto es muy complejo. Y yo no me atrevo Yo creo que los académicos pueden crear universidades comunitarias, pueden contribuir a crearlas, sin pensar que van a ser ellos los rectores, ¿no? Porque si no estamos en el mismo lío. Muy bien. ¿Alguien más? A ver. Esperanza. Hola. Sí, hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por este encuentro tan bonito. Por supuesto a Raúl Cibechi por esos aportes y a las compañeras y compañeros que han hablado. A ver, a mí es que me queda un poquito la inquietud de qué vamos a hacer si las luchas comunitarias hoy tienen tantas fortalezas y estamos aprendiendo todos los días, precisamente que esa fortaleza es la que hace posible que lo comunitario vuelva a tomar el lugar que tenía, que debiera haber tenido desde hace siglos precisamente, ¿no? El lugar de lo comunitario como la potencia, como el poder para transformar. Sin embargo, hay algo que me viene preocupando y es la presencia y digamos, el predominio todavía de esos ideales modernizantes y el desarrollo. Creo que ahí tenemos una debilidad muy grande en los movimientos comunitarios y en los movimientos sociales en general. Creo que nos hace falta, no sé cómo seguirlo debatiendo, porque no parece ser suficiente todas las catástrofes que se causan con el desarrollo. Y sin embargo, se sigue promoviendo eso, ¿no? O sea, como si mejorar la vida, como si resolver los problemas que suele tener cualquier pueblo, cualquier comunidad, se tuvieran que resolver de esa manera. Entonces, esa aspiración del crecimiento económico, de tener grandes desarrollos tecnológicos, de tener esos modelos de vida que nos ofrecen todos los días, en cada lugar, en cada medio de comunicación, es tan difícil de desarraigar, Raúl, si viera. O sea, eso como que se vuelve parte inherente. No sé qué dices ahí, Raúl, de eso. Modernización y desarrollo como relatos que nos siguen andando. Y perdón, y lo último, y que las universidades y la academia en América Latina le sigue haciendo el juego a eso. Estamos llenas de posgrados de desarrollo por todos lados, promoviendo exactamente lo mismo. Era eso lo que quería decir. Muchas gracias, Raúl. Gracias, Esperanza. Héctor Castellano, le tenía levantada la mano. Sí, mi nombre es Héctor Castellanos, soy originario de Los Altos de Jalisco. Aquí es una región considerada eminentemente pues, con unas condiciones ambientales complicadas y que sufrió hace tiempo un conflicto por el tema del agua. Pero mi pregunta va en este tema. Me tocó colaborar, bueno, actualmente estoy estudiando doctorado, pero como producto de estas inquietudes y estos mismos abordajes que hemos visto desde diferentes enfoques. Me tocó colaborar a lo largo de 4 años en un mecanismo de gobernanza intermunicipal que surgió, digo, al fin de cuentas, 97% del territorio de Jalisco ahorita busca este mecanismo de gobernanza ambiental, pero surgió por un conflicto, es decir, un derrame en el en la costa sur del estado. Surgió estos modelos de las juntas intermunicipales. Me tocó colaborar en él, pero como muchos compañeros lo han mostrado, pues está muy arraigado estos modelos de desarrollo. Ese tema de la descarbonización, ese tema de escala global a lo local, que a veces no genera arraigo territorial.
o no, a veces al tratar de imponer mecanismos institucionales que si bien son necesarios porque existen las barreras del medio ambiente, una de estas crisis que mencionó el doctor, pues la crisis de biodiversidad o la crisis la crisis climática que propugna todo esto como un abanico de posibilidades. Entonces, ¿qué retos nos enfrentamos a nuevos mecanismos de asociatividad? Si bien se ha mencionado que en diferentes estados dejaría de existir estos mecanismos de Estado-Nación, pero claro, tendrían que surgir mecanismos de asociatividad que busquen gestionar los bienes comunes, gestionar aquellas, digo, al fin de cuentas, el ser humano no puede estar desarraigado de buscar algún mecanismo de gestión, y creo que el aprendizaje social o la administración social serán unos efectos clave de analizar en la actualidad para poder buscar nuevos modelos o que pudieran adaptarse en el futuro. Gracias. Por aquí, Horacio. Gracias. Mi pregunta sería como que, bueno, voy a tratar de hacerla más concreta posible. Raúl, una inquietud que tengo es si hablar desde un punto de vista macro o, digamos, entiendo más o menos la teoría del colapso, pero no sé si hablar de colapso, por decir, en las comunidades o las personas que trabajan en grupos sociales de resistencia frente a proyectos extractivos o de otro tipo, podría ser un tanto desesperanzador. Esa sería mi pregunta en concreto. Gracias. Si quieres, Raúl, ya son... Vale. Esperanza, mira, el otro día estaba, hace una semana, en Tegucigalpa, en Honduras, y en una charla, era un grupo más o menos grande de gente, círculo ahí, y me dicen, bueno, pero tú, ¿qué movimientos ves? No sé qué, no sé cuánto, y le hablé del zapatismo. Y un chico joven que había al lado mío me dice, bien informado, me dice, bueno, pero ellos son pobres. Entonces ahí dije, claro, lo que no podemos es pensar en una vida comunitaria con los lujos, ¿verdad? Con un spa. No existe, con una piscina climatizada además. Entonces, yo creo que una de las lógicas más importantes que hoy tenemos es la de la austeridad. Austeridad. Yo siempre le digo a la gente, mira, tú tienes que asumir que en algún momento te vas a morir, ¿verdad? Todos nos vamos a morir, lo cual no quiere decir que yo esté haciendo un canto a la muerte. ¿Por qué digo esto de la muerte? Porque yo tengo, y los que tenemos hijos, la responsabilidad de pensar no en mi vida, que es finita, sino en lo que sigue. Y no solo en mis hijos, en mi hijo, sino en la gente, en la comunidad. Ahora, la vida en comunidad es la cosa más difícil del mundo. Yo no vivo en comunidad, vivo en un colectivo barrial, que es un lío tremendo porque nos peleamos todos los días, pero hay un par de requisitos de la vida en comunidad que son, bueno, Raquel dice el decrecimiento, sin duda. El ego, el trabajar el ego, porque si estoy en comunidad yo no puedo ser el centro, yo no puedo ser el que mande. Hay un tema con el ego y un tema con la austeridad, o ahora le llaman decrecimiento, las tecnologías manuales, las tecnologías de menos impacto en el mundo, ¿verdad? Uno dice, pero la internet no tiene impacto. No, tiene unos impactos brutales, solo que no los vemos, ¿verdad? Porque hay cables, porque hay desechos, bueno, en fin. Y eso implica, la modernidad y el desarrollo están en crisis brutal. Si nosotros no le ponemos límites a eso, si nosotros no le ponemos límites al consumismo, bueno, tengo tantos pares de zapatos, yo tengo más pares de zapatos que los que nunca tuve en mi vida, pero no me compro más, ¿verdad? Hasta que no se me rompen no me compro más, porque siempre hay una oferta, ¡ay, qué buen precio! O sea, hay que autolimitarse. Eso no cambia el mundo, ¿no? Claro que no cambia el mundo, pero me cambia a mí, que soy el que voy a cambiar el mundo, lo que decía Paulo Freire, ¿verdad? O sea, la educación popular no cambia el mundo, cambia a las personas que van a cambiar el mundo.
No es poca cosa, ¿verdad, Paulo? Bueno, evidentemente la modernidad, el desarrollo, sigue siendo algo muy importante para el grueso de las personas del mundo, pero nosotros ante eso, compas, no podemos hacer nada. Podemos hacer como personas el estar parados en el mejor lugar posible para no repetir, para no seguir haciendo desastres. Pero no podemos evitar que la gente crea en el desarrollo. Héctor, la asociatividad es un reto ya de por sí mismo. Y la única forma de afrontar ese reto es organizándose con otros. Esto tiene también un lío, ¿no? Una de las claves de la organización colectiva es la familia. Yo estuve en la escuelita zapatista y ahora estuve en una comunidad garífuna en Honduras y es igual, es la familia el centro. Una vez mi botán, o sea, el que me guiaba, el que me cuidaba ahí en la escuelita, en una comunidad, me dice, tenía 50 y pico de años, me dice, yo entré cuando había muy pocos zapatistas y la primera tarea que me dieron fue convencer a mi familia. Y yo decía, mi madre, si tuviera que convencer a mis padres y a mis hermanos, me muero antes de, porque son muy capitalistas. Mi madre era muy de derecha, muy conservadora, mis hermanos son muy capitalistas. Entonces, bueno, pero la familia es importante. Entonces yo a veces digo, si no puedo convencer a mis hermanos, ¿qué voy a convencer a mis vecinos? Entonces, eso es un reto, ¿verdad? El trabajo cara a cara con los otros. Y yo no soy muy bueno para decirlo, pues yo me enojo mucho con los vecinos, ¿no? Cuando el perro hace su caca en el espacio público y no lo recogen, y me enojo con esas cosas, y está mal, ¿no? Lo que plantea Horacio es muy interesante en el sentido de que yo no puedo ir a una comunidad a decirle que viene el colapso, porque parece que uno va a meter miedo, ¿no? Entonces, yo creo que en cada comunidad el colapso se manifiesta de alguna manera. Hay que desentrañar cómo se manifiesta, por escasez de agua, o porque hay una plaga, o por lo que sea, una enfermedad. Y nosotros ahí tenemos la responsabilidad del ingenio para vincular lo micro con lo macro. Evidentemente la acción colectiva siempre va a ser micro. Yo estoy en un lugar, en una colonia, en una comunidad, lo que sea. Yo no estoy en el mundo. Estoy en el mundo, pero no influyo sobre el mundo. Entonces me parece que aquí hay que tener muy claro que nuestro radio de acción es local. Eso no quiere decir conformarnos con la local, porque tú tienes los pies y la cabeza en lo local, pero tienes una mirada global, ¿verdad? Tienes un sentimiento y una vocación de que la cosa no se termina en tu frontera, ¿verdad? Si no sería muy egoísta. Pero yo sí creo que ahí hay una necesidad de ingenio para vincular lo micro, o sea, lo que estamos haciendo hoy, con lo macro, el cambio climático, los feminicidios, todas esas cosas aparecen en lo micro y bueno, y hay que poder vincularlos. Creo que hay alguien más por ahí, ¿no, Oscar? Sí, Andrés Julián, me parece, levantó la mano. ¿Y alguien más? Andrés. Creo que no, dice no. Vale, listo. Bueno. ¿Cómo? Bueno, yo hace rato me quedé pensando en lo que se animan los otros. ¿Cómo articular, digamos, tú eres un educador popular, ¿no? ¿Cómo articular estos esfuerzos de la educación popular con estas, digamos, otras miradas de pensar la universidad? Hace rato mencionabas la Unitierra, por ejemplo, ¿no? Las escuelas zapatistas, ¿no? ¿Qué papel estaría jugando el educador popular en estas nuevas formas, digamos, en estas de acción, de emergencias, de acción política, que quizá no tienen el fin principal de tomar las riendas del Estado, por ejemplo, pero sí de tener una incidencia local
política, muy importante. Entonces, yo creo que el educador popular tiene muchas posibilidades de hacer un trabajo interesante. En primer lugar, no siendo el centro del colectivo. Puede ser el dinamizador, pero no el centro. O sea, no tener el poder. Porque la educación popular no nació con vocación de que los coordinadores tengamos poder. Aquí habría que volver a Pierre Clastres, el antropólogo, y él decía que todo el esfuerzo de la comunidad es para que los jefes no tengan poder. O sea, la comunidad nombra a un jefe por un tiempo, bueno, pero ese no tiene poder, el poder es de la asamblea. Tú haces lo que o sea, el mandar obedeciendo, ¿no? No lo decía así, pero bueno. Entonces yo creo que esa es una cosa, ¿no? Obedecer ética, espiritual y políticamente al colectivo con el que trabajas, no a tu vocación de. Y hay otro elemento que va de la mano con y es el siguiente. En nuestra formación hemos priorizado el texto racionalmente escrito, ¿verdad? El libro, el paper, la tesis, ¿verdad? Y todo el pensamiento crítico y revolucionario se ha basado en el libro de Marx, en las tesis de Abril de Lenin, en el no sé qué de Bakunin o de Gustavo Gutiérrez, el teólogo de la liberación, los papeles, los textos, incluso Paulo Freire. Y yo creo que los sectores populares, que son con los que nosotros trabajamos, no se expresan a través de libros ni de paper. Se expresan de muchas maneras, danzando, cantando, bailando, tocando el tambor, haciendo música. Entonces, ¿por qué? Yo cuando hago grupos de trabajo en un taller de educación popular, le digo, bueno, cada grupo pueden devolver con un texto en un papelógrafo, pero si hacen un dibujo, si cantan, si bailan, me gusta más, porque eso es lo más cercano a la gente. En cualquier comunidad la gente sabe tejer, la gente, me decía un antropólogo en Perú que era de la Sierra Andina, en un pueblo de la Sierra, si no tocas música, si no cantas o si no bailas, mejor te vas de la comunidad porque no juegas ningún papel ahí, ¿no? Entonces yo me imaginaba ahí en la comunidad, bueno, bailaría un poco porque la música se me da mal. Entonces, los sectores populares se expresan de esa manera. El problema nuestro es que le damos un estatus privilegiado al texto racionalmente escrito y a la racionalidad instrumental. Y consideramos que la danza o la música es folclore. Entonces, ahí estamos en un lío colonial. Estamos reproduciendo el colonialismo. Porque, ¿por qué el libro mío tiene que tener más valor que el otro día vi, ahí en Desinformemos van a encontrarlo, unas mujeres de Acteal que hacen tejidos. Y una mujer explicaba ahí, ya mayor, cada tejido, son tejidos grandes, demoran hasta 9 meses en hacerlos. Porque tienen que buscar la trama, porque tienen que encontrar los colores que vienen de la naturaleza, luego el diseño, y lo hacen 9 meses. Que es lo que yo demoro en escribir un libro, o menos, a veces me sale así. Entonces, ¿por qué eso tiene menos valor epistemológico que el libro? ¿Por qué está esa jerarquía? Bueno, si no trabajamos eso, nuestro horizonte emancipatorio se ve muy acotado, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay otro papel de los educadores populares en equilibrar. Yo no digo que haya que tirar a los libros y a quienes los escribimos al basurero de la historia, pero sí podemos equilibrar la licha con el libro, ¿verdad? O con el speech racional con otra cosa, ¿verdad? Con el canto, con lo que sea. Gracias, Raúl. Por ahí Silvia levantó la mano. Silvia, estoy equivocado. Paula, me parece. ¿Cierto? Parece que ni Silvia ni Paula. Ok, por aquí dejaron
Justo Mónica dejó un mensaje y dice en Tonalá, lo que decías, Jalisco, llamamos a la licha por el territorio a través de la remasca, danza de los tastuanes. Muy bien. Muy bien. Bueno, creo que es como estamos llegando medio al final, ¿no? Si no hay más intervenciones. Decirles que hay que trascender el tema de la esperanza o de la desesperanza, del pesimismo. Hay que reconocer el problema que tenemos o los problemas que tenemos, mirarlos de frente y actuar en consecuencia. No podemos disminuir el tamaño de los problemas para estar más tranquilos, ¿verdad? Yo digo, bueno, no, esto se arregla, ahora voto a fulanito y arregla el problema. El cambio climático no lo arregla nadie, ¿verdad? El caos climático. Puedes poner al mejor presidente y ¿qué puede hacer? Porque el Estado no puede hacer nada, porque eso depende de la humanidad, de la población. Y así con cada aspecto me parece que es necesario afrontar los temas que tenemos. El tema puede parecer muy grande, pero confiar en que lo poquito que yo puedo hacer aquí con otras personas puede ser replicado allá, allá y allá, y capaz que en algún momento encontramos eso que se llama una cantidad, ¿verdad? Una masa crítica, una cantidad de personas dispuestas a hacer lo mismo, a decir, bueno, hacemos algo, aunque sea poquito, pero entre muchos poquitos vamos enrumbando esta nave planeta hacia un lugar un poco mejor. Okay. Pues muchas gracias, Raúl, ¿no? Por tan gracias a charla. Y bueno, muchas gracias a todos. Los invitamos a seguir en las redes sociales, seguirnos a través de las redes sociales del seminario. Regularmente las presentaciones son mensuales, bimensuales, también dependiendo del tiempo de y los compañeros que nos acompañan. Y pues muchas gracias, un fuerte abrazo y buena tarde, buena noche a todos. Gracias a ustedes y nos veremos en el camino. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias. Gracias, saludos. Profesor. Chao.